Universidad de Rosario. Hoy nos encontramos en la sesión de Empresa y Sociedad con mi compañera Joana y les vamos a contar sobre uno de los temas más polémicos del 2017. Cuéntanos, Joana. Así es, hoy les vamos a hablar sobre la problemática que están pasando los arroceros en el país en este momento. Existen dos grandes partes de esta problemática. La primera son los oligopolios, que son los que controlan todo el precio del arroz. Las empresas que controlan estos oligopolios son tales como Arroz Roa, Arroz Murra, Arroz Flor Huila, y estas manipulan los precios del arroz para su conveniencia y para incrementar los precios y las ganancias a sus empresas, dejando a los productores y a los cultivadores de arroz por fuera del mercado. Así es, ellos normalmente bajan los precios para comprar el arroz barato, luego lo valorizan y después vuelven a subir los precios para vender, para ellos tener una utilidad mucho más grande. Podemos decir, digamos, que cuando tienen un aumento del 20% haciendo estas acciones que son completamente deshonestas, pueden tener ganancias hasta de 400.000 millones de pesos. Entonces ellos normalmente bajan los precios en el momento que hay cosecha, que hay muchos ofreciendo el arroz, y compran toda la semilla que pueden y después suben los precios. Claro. Y lo peor de todo es que no existe una regulación por parte del gobierno para esta economía. Entonces lo que está pasando es que los productores y los cosechadores de arroz, al momento de ellos cosechar e ir a vender su producto, no están recibiendo el costo que amerita el producto y por eso no pueden cubrir los gastos que invierten en estos, por lo tanto están teniendo pérdidas. Es cierto, este año los arroceros tuvieron pérdidas más o menos de millón y medio por hectárea sembrada. Entonces, claro, los que son grandes productores que siembran de a 900 hectáreas, 800 hectáreas, tuvieron pérdidas de, o muchas más, exacto, tuvieron pérdidas de mínimo 800 millones de pesos, lo cual es un problema muy grande porque no están recuperando su inversión y no están generando utilidades. Entonces puede llevar a un arrocero fácilmente a la quiebra. Aunque, Sofi, sí existe un tipo de subsidio por parte del gobierno que es un incentivo al almacenamiento, el cual cubre lo que vale el costo de bodegaje más los costos financieros, y ellos pagan por tonelada de arroz almacenado. Sí, Joa, pero es que este incentivo solo es para los molinos que se acogen a pagar el precio base por la semilla. Entonces, este año no se cumplió el pago del precio base y los oligopolios lograron bajar el precio de 124.900 a 102.000 pesos. Esto es muy cierto, este año no se siguió este criterio de pagar el precio mínimo por el arroz, y aparte de esto no se siguieron las tablas, que son como un tipo de estándar que tienen los molinos a la hora de comprar arroz a los productores, donde ellos califican más o menos la humedad, la impureza y el grano partido. Entonces, hay un porcentaje máximo que tiene el arroz para que los molinos lo compren. Por ejemplo, para la humedad tiene que tener máximo 25% de humedad, para la impureza máximo 5% y para el grano partido máximo el 20%. Entonces, los molinos básicamente ven en qué estado se encuentra el arroz a la hora de comprarlo. Si los porcentajes varían, o sea, entre más porcentaje, menos precio dan por el arroz. Sí, y entonces lo que está pasando es que como los arroceros no cuentan con la infraestructura y la maquinaria necesaria para procesar y hacer estas cosas con el arroz, tienen que venderlos bajo los estándares que imponen los molinos. Entonces, pues, es muy injusto para ellos. Es cierto, digamos, si un molino dice que este bulto de arroz tiene el 30% de humedad o el 25% de humedad, o sea, el arrocero no tiene cómo refutar eso porque ellos son los que cuentan con la infraestructura y el arrocero no. Entonces ellos tienen que básicamente estar de acuerdo con lo que dictaminan los molinos y aceptar el precio que ellos quieran pagar por el arroz. Otro de los graves problemas que están teniendo los arroceros en este momento en el país
es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues en este momento se trajeron 100.000 toneladas de arroz de Estados Unidos, ellos pagando un arancel del 80%, pero este arancel va a ir disminuyendo en 6% a partir del 2018 anualmente. O sea, lo que este año pagaron ellos al 80%, el próximo año el arancel va a ser de el 74%. Entonces, digamos, este año, como les dije, trajeron 100.000 toneladas de arroz. Entonces, si trajeron 100.000 toneladas de arroz a un arancel del 80%, ¿cómo será en próximos años que los aranceles bajen? Claramente Colombia no tiene cómo competir con un productor tan grande, con un país tan desarrollado como lo es Estados Unidos. Un porcentaje de los aranceles se va para FedeArroz, para crear una infraestructura para poder llegar a competir con Estados Unidos en el TLC. Sí, esto es cierto, pero lo que pasa es que es muy difícil que Colombia llegue a competir con Estados Unidos, como lo mencioné anteriormente, por muchas razones. Entonces, entre estas están, por ejemplo, el equipo de trabajo es mucho más caro acá en Colombia. Digamos, los carros que utilizan los arroceros para transportarse a las fincas o, pues sí, las camionetas que tienen platón, en Estados Unidos fácilmente pueden valer $30.000 y acá en Colombia el doble, 60.000 por ahí. Entonces, a esto le podemos sumar la gasolina para las máquinas, la maquinaria como tal. Las tasas de interés son muchísimo más altas acá en Colombia. Los repuestos que se necesitan para las máquinas se compran a un precio muchísimo más elevado porque tras de que son importadas, acá en Colombia se paga un IVA absurdo del 19%, mientras que allá el IVA es como del 7%. Las carreteras, acá en Colombia no tenemos vías para transportar el arroz. Y aparte de esto, las vías que sí tenemos, los peajes son demasiado costosos. Entonces es por esto que Estados Unidos, aparte de la tecnología y demás factores que lo posicionan muy por encima de Colombia, tenemos también estas otras problemáticas que no dejan que acá se pueda como mejorar el sistema o más bien el campo de la agricultura. Entonces esto afecta la agricultura del país, ya que, listo, sí vamos a tener arroz por el Tratado de Libre Comercio que van a venir de otros países, pero como tal, la agricultura colombiana, la economía colombiana, esto va a afectar a las personas, ya que muchas personas se van a quedar sin trabajos, hay familias que subsisten por este trabajo, entonces eso afecta mucho a la economía. También, ¿por qué? Porque va a haber mucha demanda del arroz, pero poca oferta dentro del país. Y eso puede hacer que el precio del arroz incremente. Y todos sabemos que el arroz es uno de los alimentos más importantes para las familias colombianas. Adicional a esto, un tipo de solución puede ser que el gobierno intervenga y trate de regular lo que está sucediendo en este momento, específicamente con los arroceros, porque tal vez se puede generar un efecto dominó y que eso se vaya hacia otros sectores de la agricultura. Esperemos que no. Pero el gobierno sí debería regular esto y claramente darle sanciones a las empresas que están funcionando como monopolios en este momento, pues esta no es una actividad legal dentro de Colombia y está afectando un grande sector como lo es el sector de los arroceros. Bueno, gracias Joa por acompañarnos en esta misión y nos vemos en una próxima emisión del noticiero UR. ¡Chao! Buenas noches. Bienvenida.